una rebelión de nosotros. Tal cual. Que nosotros ahora somos la rebelión. Muy buenas a todos. Bueno, hoy tenemos en nuestro nuevo episodio un tema que me encanta mucho. Y bueno, suelo hablar de estos temas en talleres, eventos privados, porque en el país que yo nací y también por la forma como me educaron, creo que mi forma de pensar es totalmente diferente como a muchas personas que hoy en día en la sociedad vemos. ¿Y esto a qué me refiero? Porque hoy tengo un invitado súper especial aquí en la sala. Él hace parte de un movimiento, y él nos va a contar. Es colombiano, ¿cierto? Sí. ¿No? Acaba de echarle como en 20 minutos toda mi historia. Así que, bueno, vamos a escuchar a nuestro invitado de hoy y entender de qué vamos a hablar hoy. Entonces, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias a ti. Un saludo a todas las personas que nos vean o nos escuchen. Y no, muy feliz de estar acá, de hablar además de estos temas que compartimos, que preocupan y que entusiasman al tiempo. Eres de aquí de Bogotá, ¿cierto, Rolo? Soy Rolo, Rolo. sí, Rolo bien Rolo además. Bien, Rolo. Aunque La R. sí, familia de norte de Santander y de Medellín. Oh, ok. No sé cómo hicieron para entenderse, pero sí. Muy bien. Solo si puedo preguntar qué tipo de estudio, o sea, ¿qué estudiaste? ¿Cuál es tu estudio? Yo estudié Relaciones Públicas en la Universidad de Belgrano, Buenos Aires. Después de eso volví a Colombia Ujú. y ahora actualmente me dedico a temas de comunicación y marketing. Ok, oh, súper. Bueno, de hecho, yo creo que por eso te encontré, ¿sí? Porque yo tuiteo temas similares o sigo a personas similares y te encontré. Y estamos hablando de un tema, ¿de qué tema es que hoy vamos a hablar? De libertarismo, De capitalismo. y capitalismo, mercado. exacto, de mercado y todo eso. Yo no sabía que habías vivido en Argentina, o sea, 4 años. ¿en qué época? Eso fue en 2010, 2012, más o menos. Ok, Hace no mucho. no sé mucho, sí. Pero para hacer un cálculo de cómo ha evolucionado este tema en Argentina, piensa que cuando yo llegué, un dólar era más o menos unos 2 pesos argentinos. Ajá. 2, 3 pesos argentinos. Ahorita ya estaban en 400. Para hacernos una idea de cómo ha sido el Gap. 10 años. La verdad sí es un tema para hablar largo y tendido, pero quiero preguntar algo. Seguramente todos están diciendo, ¿pero qué es eso de libertad? O sea, ¿eso es lo mismo que ser liberales? ¿Eso es una cosa política o qué es? Porque finalmente, pues, vemos a mucha gente hablando del tema ahora, justamente por Milei, ¿cierto? Se volvió de moda ese tema, hasta en otros idiomas se ha divulgado, pero realmente, ¿qué es? O sea, ¿qué es eso? En términos generales, el libertarismo es básicamente el cuestionarnos cuál debería ser la participación del Estado en la vida de las personas. ¿Realmente necesitamos que alguien coarte nuestra libertad, ya sea por un tema económico o por un tema social? Y nosotros lo que vamos a decir es no. La libertad individual es lo más importante. Defender y respetar el proyecto de vida del prójimo de forma irrestricta, basados básicamente en 3 principios, que es la vida, la libertad y la propiedad privada. Obviamente desde un principio de no agresión, desde el voluntarismo, desde el libre mercado, desde permitir, obviamente, generar contratos libres entre individuos. Y creemos que esa es la forma de, además, atacar y solucionar uno de los males más grandes que tiene Latinoamérica, pues que es la pobreza. La pobreza y la corrupción, en última instancia, es algo que defendemos mucho desde el movimiento libertario, del cual soy director, pero también en la Alianza Libertaria de Iberoamérica, de la cual soy presidente. Entonces, digamos que eso es la premisa, ¿no? Nosotros realmente estamos seguros que tenemos la clave para generar la pobreza. Si uno puede darle oportunidades a las personas, esas oportunidades se traducen en ingresos y en bienestar. La pregunta que te quería hacer era, bueno, si yo soy de las personas que pienso que no debería haber pobres porque los grandes capitalistas, los dueños de empresas son los que no dejan que tú vivas bien y te quita todo el dinero, digamos, las personas que son así, yo no voy a decir ustedes porque yo creo que soy como tú, ¿sí? Sí. Pero entonces las personas que pensamos como nosotros, ¿no estaríamos siendo contrarios a las personas que quieren que todos tengan igual? Hay 2 mentiras gigantes que yo creo que han sido las mentiras que mejor han posicionado a la izquierda en general, al socialismo, al comunismo. La primera es que ser empático es necesariamente un sinónimo de ser de izquierda. Es decir, todo el que no sea de izquierda no es empático, no piensa en los demás,
está apoyando a ese empresario que roba y que explota, y eso no es verdad, eso es mentira. La segunda mentira es que la desigualdad es el problema de todos los males. Y no. En un país como Colombia, donde tú tienes la pobreza que tienes, el problema es la pobreza. Nadie se muere porque es desigual. La desigualdad es una condición natural del ser humano. Y en su momento la pobreza también. Es decir, el ser humano en sus orígenes era pobre. ¿Qué es lo que ha hecho el libre mercado, el capitalismo? Pues justamente lo que ha hecho es reducir la pobreza, subir la democracia, mejorar el bienestar en general de los individuos. Entonces, no es cierto que la desigualdad sea el problema. La pobreza es realmente el problema. De nuevo, yo no me acuerdo quién fue que lo dijo. Es que yo lo sigo pensando por esta razón. Yo pienso que, por ejemplo, en Occidente, el tema de la libertad, el de derecho a la propiedad privada, lo están tocando de una manera muy diferente como lo vemos nosotros los orientales, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. ¿Por qué en China, siendo claramente comunistas y socialistas, permiten y está bien que ganen dinero? Es algo cultural. O sea, Jack Ma es el ídolo de todo esto, que él gana dinero. O sea, sería para la mayoría de los que digamos, no se piensan que los empresarios son malos o que hay que distribuir la riqueza a los pobres y cosas así, ¿sí? Porque tal vez tú estás escuchando y tú dices, como yo soy pobre o no tengo recursos o no tengo las cosas que tiene la otra persona, quisiera viajar y todo eso, pero yo no puedo, etcétera, etcétera. Y entonces cuando escuchas a alguien diciendo, quitémosle porque es gracias a los ricos que nos pone a trabajar y no tengo, no sé qué. Y entonces tú dices, yo soy contrario a personas que piensan como tú, ¿sí? Porque ¿cómo voy a defender a dueños de empresas? ¿Cómo voy a defender el derecho a la propiedad cuando yo ni tengo? ¿Cierto? Porque él tiene, yo no tengo. Pero en Oriente es diferente. Imagínate, tú eres pobre, tú no, tal vez naciste en un pueblo bien lejano en la Conchinchina y no sabes ni siquiera leer, escribir y eso, pero esa persona, aún así, en un país comunista, socialista, sin ventaja, o sea, con ventaja injusta, aún así llega y puede llegar a ser el siguiente Jack Ma. Entonces, yo no creo que es una cosa política, o sea, por ejemplo, a eso es lo que voy, ¿sí? No importa si es, no sé, de izquierda, derecha, o lo que sea, ¿sí? No importa si en dónde estás, lo importante es eso lo que tú acabas de decir. Y eso es lo que quisiera preguntar. En Colombia yo tengo un caso, porque seguramente muchos que nos escucharán son de Colombia, tengo un caso específico y ojalá este sea como para debate, y es lo siguiente. Yo conocí una señorita en redes sociales muy popular que se llamaba Epa Colombia. Me encanta mucho. Se hizo muy famosa, me acuerdo, porque salió en un video rompiendo cosas de propiedad de todos, que es el Transmilenio. No es del Estado, esa es la propiedad de los colombianos, de los bogotanos, ¿sí? Es la calle, es la propiedad. O sea, yo no me imagino un romano rompiendo el Coliseo. O sí me hago explicar, ¿verdad? O sea, es como para mí es eso, es la esencia de Bogotá. Te guste o no te guste, ese es. Y, sin embargo, ella por ser famosa, por alguna razón, y seguramente dirán que es que recibió plata de otro lado o lo que sea, si digan lo que digan, ¿qué sucedió? Pues ella empezó a tener propiedad privada. Empresas, maquinarias, pedidos. No porque algún jeque rico le apoye económicamente, simplemente tú te haces un empresario. De hecho, ella tiene esa esencia de ser empresaria, ¿sí? ¿Cierto? Sí, es que la tiene. Y entonces esa combinación de volverse famosa, tal vez es el peor ejemplo que podría dar, pero volver a tener esa aptitud de ser empresaria, de querer tener cosas, ¿cierto? Lo cual a mí me parece que está bien, ¿sí? Andar en un Toyota, tener muchas empleadas, ayudar y todo eso, porque a la final la que está arriesgando pues, es ella y todo, y ahora ella entendió el esquema de cómo funciona lo que nosotros estamos justamente hablando ahora. Es la libertad de hacer lo que quiera ella, desde cuando no se entrometa en la vida de los o en la demás. propiedad, No en la vida, ¿cierto? Entonces, una vez que ella llega a ese nivel, hoy día, ¿tú qué crees que piensa? Digamos que quiero recapitular un poco. Sería bueno otras preguntarle, cositas. sería bueno preguntarle, oye, ¿tú qué opinas de esto? ¿Sí? No, para mí es clarísimo. Incluso ya hizo un video grabando porque la DIAN la estaba persiguiendo, o la UGPP, una de estas, no me acuerdo cuál.
ya es cuando uno se empieza a dar cuenta, ¿no? Es que es muy fácil Sí. jugar con la del otro, es muy fácil jugar con la plata del otro y decir, "Ah, es que esto deberían repartir", Ujú. cuando no conocen la realidad de muchas pymes. Ella es un ejemplo. Pero es normal ver pequeñas y medianas empresas que no logran sobrevivir justamente por la presión que tiene el Estado. Y no tiene ningún sentido que un país, por ejemplo, como Colombia, sea el primero o segundo país que más impuestos de empresa paga de la OCDE, que la OCDE básicamente es el club de los países ricos del mundo. Ujú. No tiene, pero en más mínimo sentido que en un país con la pobreza, con el desempleo, con la informalidad que tiene Colombia, pues tengamos sus impuestos a empresa. Ujú. Entonces yo creo que lo que le terminó pasando a ella fue eso, ¿no? Se dio cuenta de cómo era la realidad, se dio cuenta que en efecto el empresario es un héroe, que en efecto Ujú. el que crea empresa, el que genera oportunidades, es el que mueve el motor social del país. Y se dio cuenta de otra cosa, y es que querer lo mejor para uno no solamente está bien, porque en Latinoamérica nos hicieron creer de alguna manera que querer ser mejor y tener dinero está mal, ¿no? Como que eso casi que termina siendo un tema religioso, ¿no? Como Satánico. los reinos cielos del pobre, y así no entendimos Ujú. y lo interiorizamos, con todo y que yo soy muy creyente, además. Pero es un tema cultural. Ella se dio cuenta que, sin lugar a dudas, buscar lo mejor no solamente para uno, sino para el que está al lado, pues es el camino correcto porque termina generando oportunidades a todas las personas. Un empresario no solamente está pensando en él, también piensa en sus empleados, en generar oportunidades, fomenta el negocio de los demás. Realmente ahí es donde están las oportunidades. Y pensarnos nosotros en justamente dar la oportunidad de que cualquier persona pueda llegar ahí es la clave. Si tú tienes un lugar, un país que está poniéndole barreras a la empresa, que cada vez es más difícil, que si doña Gloria quiere montarse un puesto de arepas o don Hernán quiere salir a vender dulces o lo que sea, Tiene que ser 5 días de fila en el no sé qué catastral para sacar el RUT. le, 5 días. le van a poner trabas. Es decir, casi que las mismas barreras son las que condenan a la gente a la pobreza. Y eso pasa en todo. Incluso un tema que yo siempre pues, menciono cuando hablamos de esto es las personas que tienen algún tipo de discapacidad Ujú. no pueden encontrar oportunidad laboral, no porque los empresarios no quieran. Yo incluso en su momento quería tener un proyecto que tuviera como ADN personas que tuvieran algún tema de movilidad, por ejemplo, justamente para generar oportunidades de ingreso desde el hogar. Ujú. Pues resulta que lo que nos terminaron diciendo fue, oiga, es muy difícil contratar este segmento Ujú. porque después, si a usted no le gusta el trabajo o lo que sea, tiene que casi que contratar a un abogado, llevarlo ante un juez para poder ser una Ujú. persona. Entonces el mismo Estado el que te dice a ti, oiga, es que yo los quiero proteger tanto que no voy a dejar que tengan ningún tipo de oportunidad. Y eso pasa en todo. EPA se dio cuenta con los impuestos, con la carga, con lo que te piden. Y creo yo que ahí la pregunta, pues justamente termina siendo y uniéndolo con la pregunta anterior, en qué es lo ético. Lo ético es permitir que las personas puedan vivir de lo que trabajan Ujú. sin que el Estado les diga cómo, que las personas puedan entrar, porque la única igualdad que nosotros defendemos es ante la ley, que puedan entrar a un mercado que realmente permita garantizar esa igualdad ante la ley para generar oportunidades, proyectar, para perseguir su sueño de vida, que puede ser comprarse un carro, tener una mansión o sencillamente estar tranquilo en una finca. Es ahí donde yo creo que fue el cambio duro, ¿no? Ese pensarnos desde el egoísmo que quiere quitarle a los demás y no desde el egoísmo de quiero estar mejor y por eso genero oportunidades. Porque aquí yo creo que ninguno de los que viven, no sé, en cualquier lugar, en cualquier cuadro, los que estamos acá, va y compra el pan en el lugar más feo, donde el pan está más duro, y o va a tomarse una cerveza donde la cerveza está más caliente y lo tratan mal, sino que justamente nosotros vamos al lugar donde nos atienden mejor, donde encontramos mejores precios, que se adapta a lo que queremos nosotros. Y eso es lo que hace el empresario, servir con mejores bienes y servicios a mejor precio. Y si no, no va. Y si no, no va. Sencillo, el mismo mercado le va a decir, no, muchas gracias, pero Ujú. tú no estás sirviendo como debe servir a la sociedad. Igual yo no voy a decir nada porque justo como te estaba diciendo, también tuve mis épocas malas y también de universitario. Yo me iba a buscar los rebusques. No, eso no está mal. O sea, es que yo creo que no estamos llegando allá porque hoy seguramente tú quisieras tomar cerveza como tú ves en Roma o en Madrid, que los chicos de allá se toman en un buen sitio. Y tú, que tu mamá y tu papá trabajan tres turnos al día. ¿Sí? Ganan el mínimo, duran 4 horas ir a trabajar y regresar. Y tal vez tú para estudiar también tienes que trabajar un poco para poder gastarte una cerveza, porque si no, no alcanza, ¿cierto? Es la verdad. Mm. Así es como son las cosas. Y todo ese producto es, ¿qué te lleva, digamos, al final, ¿no?
Yo pienso que ese tipo de personas, cuando tú le hablas de servicios y tal, dice, a mí me da lo mismo tomar, no sé, un salchichón con una cerveza, ¿sí? Caliente, cerveza águila caliente, y se la pasan bien, ¿sí? Y de pronto hasta hacen vaca entre amigos para comprar algo más grande y compran y la pasan bien. Y no tanto están peleando tal vez por verse como el siguiente influencer en la piscina y todo eso, ¿no? Y aquí es donde voy. De nuevo hago la pregunta sobre la igualdad, porque yo tengo una teoría, y es, nosotros en Corea del Sur tenemos un vecino que se llama Corea del Norte, y la razón por la cual se repartió principalmente es que uno de los líderes políticos del Corea del Norte un día decidió y dijo, ¿saben qué? Yo me voy con el comunismo, con el socialismo, porque quiero la igualdad para todo mi pueblo. Igualdad. O sea, que no haya pobres o que no haya ricos, pero que para todos sea igual. Cuando alguien me dice, pero es que hay que buscar la igualdad, yo digo, no se puede buscar la igualdad. De hecho, nacimos así, somos todos desiguales. Y hacer que todos los que somos desiguales queramos algo igual, no es posible. Es que es un despropósito, incluso si uno lo pone en términos socialistas o comunistas, que uno dice, listo, todos van a tener educación, voy a decir gratis para que me entiendan, porque gratis no hay nada, Sí. esto lo pagamos nosotros. No hay free lunch, no existe. Claro, pero digamos que todos tenemos un colegio donde se da educación gratis. Solamente el hecho de que los profesores tengan una capacidad diferente te van a dar una educación diferente. Y la capacidad pasa por el individuo. O sea, hablar de igualdad es un tema no solamente ilógico, sino imposible. Ahora, nosotros vamos a poner justamente el foco es en los problemas reales. Nadie ha llegado a decir, no, es que esa persona se murió de desigualdad. Conozco el primero. Sí. Se murió porque no podía acceder a salud, se murió porque no tenía cómo comer, Sí. se murió por delincuencia, pero nadie se muere por desigualdad. Por una ventaja injusta, por ejemplo, nació en el punto que no es. ¿Sí? Correcto. Ujú. Y ahí un poco lo que proponen además estos gobiernos de izquierda termina siendo igualdad, sí, pero en pobreza. Entonces lo que tienden es a desaparecer esas personas que generan la riqueza, esas personas que generan oportunidades y terminan bajando a todos a la pobreza. Gran ejemplo es lo que pasa en Corea del Norte y Corea del Sur, lo que pasa en Venezuela, lo que ha pasado en Cuba, si queremos hablar de fronteras, lo que pasó en Alemania oriental y occidental. Es una prueba calcada de lo que pasa cuando adoptas un modelo y cuando adoptas el otro. Sí. Pensarnos que quitar libertades es la solución, pensarnos que ahogar a la empresa es la solución, es una contravención no solamente a lo que yo creo que es un estado natural de la persona, que es querer estar mejor. Para mí es natural que tú quieras estar mejor, que si está lloviendo busques refugio, que si hace frío busques calor, y que si no tienes con qué darle de comer a tus hijos, busques oportunidades para hacerlo. Y un país que tiene la pobreza como la que tiene Colombia, que se esté pensando es en cómo ahogar a la empresa en lugar de cómo permitir que crezca, pues es una contravención. Yo no conozco a nadie que trabaje del aire, trabajan en una empresa, y la empresa es la que genera recursos. Y en otro, si quieren decir, no, pero es que el empleo en sector público, bueno, pero ¿quién cree que paga eso? Entonces sí es muy complicado. Los contribuyentes. Sí, y pensarnos además en un país que pueda salir adelante sin la empresa es un disparate. Incluso China, que lo mencionabas ahorita, ellos cuando hicieron todo este tema de la reforma agraria, por allá en los 60, creo que fue, no estoy seguro de la fecha, la conclusión lógica fue, oiga, estamos matando un furgo de gente de hambre, tenemos que abrir la economía. Y fue cuando empiezan a abrirse al mercado, que hoy por hoy termina siendo una de las cualidades más fuertes. Bueno, sí, de las cualidades más fuertes que tiene China es la capacidad de exportar. Ser la fábrica del mundo. Eso, claro, la fábrica del mundo literal. Eso lo logran, porque yo no sé si China realmente sea un socialismo, un comunismo. Me queda la duda, creo yo que es un capitalismo de Estado, donde básicamente el Estado te regula todos los parámetros de tu vida, incluso hasta qué puedes hacer, cuántas horas jugar Play, cuántas horas puedes, o sea, hasta los hijos que puedes tener te lo regulan. Entonces creo que básicamente lo que demuestra China es que, en efecto, estas cosas se pueden lograr, además, pero sacrificando la libertad. Y ahí es donde te hacía la pregunta de qué es lo ético. Realmente permitir que una persona pueda disponer de su vida, de su libertad y de su propiedad, que van a ser los dos extremos que encontramos. Nosotros como libertarios vamos a decir, oiga, el Estado no tiene por qué meterse en la vida de los demás, en nada, ni en cómo contrata, ni en cómo trabaja, ni en qué consume, ni el tipo de empresa que quiere tener. Y justamente la propuesta es reducir ese Estado. Pero eso no quiere decir que se salte la ley. Porque tú lo dijiste al comienzo, pero estoy seguro que ya todos están diciendo, pero entonces ¿quién va? Sí. El anarquismo. Exacto, sí. Pero la ley existe, ley sí hay.
¿Es cierto? Hay tres posturas de libertarismo. Mm. La primera, que es la más cercana, si se quiere, a lo que conocemos hoy, es el liberalismo clásico. Ujú. Lo que van a decir es, venga, hay que reducir el Estado cumple una función social, pero es limitada a ciertas cosas, y desde luego que no se mete ni en la propiedad, ni en la empresa, ni en el mercado. Que no tienen nada que ver con el Partido Liberal Colombiano. No, pues el Partido Liberal Colombiano es el partido de la mermelada por excelencia. Dos, pues es un partido que hace parte de la Internacional Socialista. Cuando se vuelve al inglés el término liberal, como que eso se volvió una recocha. Ujú. Pero a mí no me hablen que un partido liberal está apoyando las cosas de este gobierno, Ujú. que un partido liberal se venda al gobierno de turno. Pero bueno, más allá de eso, esa es como la primera parte de un libertarismo, Ujú. liberal Ok. libertario, si se quiere. Una siguiente postura es la que va a decir, bueno, en el liberalismo clásico sí que se permite que el Estado interfiera en algunos temas sociales. Por ejemplo, en educación, Educación. en estos temas. El minarquismo, que es otra corriente del libertarismo, te va a decir, hey, no, Ujú. el Estado solamente para justicia y para seguridad. Ok. Y el anarcocapitalismo, que acá es donde entra este tema que todo el mundo directamente relaciona libertarismo con anarcocapitalismo como si no hubiera otras posturas, Ujú. pues van a decir, sí, no, todo lo puede hacer un privado, incluida la seguridad Ujú. e incluida la justicia. El profe Ancho Bastos. Exactamente. Entonces esta va a ser como de hecho es una disputa normal entre libertarios, decir, uy, pero ¿hasta qué punto? Y los anarcocapitalistas dicen, es que todos son socialistas de acá para adelante. Ujú. Yo, en lo personal, me considero más, en la práctica, más liberal clásico, porque creo que en un país como Colombia sí que necesitamos hacer una transición. No son cambios que se pueden hacer de la noche a la mañana. Mal haría yo en decir que mañana se acaba el Estado, porque hay un montón de dinámicas hoy por hoy Ujú. que lastimosamente se necesitan. Creo que el Estado es un mal necesario. Ujú. Pero en el objetivo, en la meta, considero sí que el Estado tiene que llegar solamente a administrar la justicia y la seguridad. Para mí, en lo personal, el capitalismo me gusta como filosofía, no lo veo como práctica. Pero esas son las diferencias, ¿no? Decimos Sí. que nosotros también nos apalancamos mucho en la realidad y la idea pues es empezar a tener estas transiciones que permitan mayor libertad económica, que en últimas pues se traduce en mayor progreso, ¿no? La fórmula es muy sencilla, como la planteamos nosotros, y es un Estado más pequeño significa menos impuestos. Ok. Menos impuestos significa más empresa. Más empresa significa más empleo. Más empleo es más plata en los dineros de las personas, en los bolsillos de las personas. Y más plata en los bolsillos de las personas genera bienestar. Bienestar, sí. Y es la palabra que yo quería que pronunciaras. Todos, finalmente, los que van con la igualdad, que dicen que es socialismo, o sea, si yo les pregunto, o sea, ¿qué es lo que quieres realmente? Dice, no, yo quiero que mi mamá tenga una casa mejor. Yo quiero que yo tenga oportunidad de hacer esto. Que mi novia o mi esposa o mis hijos logren hacer este tipo de cosas. Siempre es algo así, ¿no? Sí. Cuando uno le pregunta, finalmente, ¿por qué votaste por esta persona o qué es lo que tú quisieras que sucediera en tu ciudad, tu país? Eso es lo que usualmente dicen. Y eso todo se traduce en lo que tú acabas de decir, bienestar. ¿Para qué voy a luchar por un sueño si yo sé que en 10 años no voy a tener nada? Total. ¿Cierto? Pero si yo sé que en 10 años, si lucho y hago todo, mis hijos van a, no sé, tal vez ir a estudiar afuera del país, ¿sí? Sí. Van a ser los siguientes políticos, ¿cierto? Sí. O tal vez es el siguiente juez de la República. Entonces, ¿qué haría? Me haría con todo porque sé que ese es el camino a seguir, ¿cierto? Es lo que la seguridad que ha brindado, digamos, la sociedad o el Estado para que eso funcione, ¿no? Una cosa así, ¿no? Es lo Es que yo que pienso. necesariamente, y esta es y esto lo uno con la empatía y con la desigualdad de la mentira de la izquierda, y es, acá nos dijeron, oiga, es que a mayor Estado y a mayor subsidios y a Ujú. mayor todo el mundo va a estar bien, ¿no? Ujú. Además que algo que dejan por fuera es como si la gente solamente viviera de plata. Ujú. Y los que tenemos empresa, y los que hemos trabajado, y los que hemos sabido que es pasarla mal también en muchos momentos, sabemos que nosotros también vivimos de esas ganas, de Ujú. esa ambición, de ese decir, pucha, quiero que mis hijos estén bien, quiero que mi Retos. familia esté bien, claro. Ujú. Y lamentablemente, eso nunca lo va a generar un gobierno de izquierda. Jamás, no hay ningún caso en el mundo o en la historia donde uno diga, uy, es que sí, eso lo generó un gobierno de izquierda. Nunca, jamás en la vida. Los hay, pero utópicos. Sí, por allá en la imaginación de Marx y eso. Sí. Pero justamente está ahí donde uno dice, ok, si usted quiere que la gente salga adelante, quiere que la gente tenga bienestar, ¿dónde van a trabajar? ¿Cómo van a generar ingresos? La primera pregunta. De ahí ya empiezan a tambalear, ¿no? Ujú. Pues en una empresa. Y no, bueno, pero si el gobierno es el que le pone trabas a la empresa, es el que dice que no puede hacer, es el que no puede contratar, ¿hay qué?
no, pero es que, y ahí empiezan a enredarse y siempre tienen que llegar a un tema emocional. Siempre dicen, no, pero es que son los derechos, porque ahora dicen derechos. Cuando uno dice eso, es como que ya no, uno no puede pelear con nada. A uno le dicen, oh, es que antiderechos o facho. No, todo lo contrario. Nosotros lo que queremos es que la gente pueda acceder a oportunidades, que pueda salir adelante. Hay un país, o en un país como Colombia, donde literalmente los padres no tienen con qué alimentar a los hijos, que no pueden ir a un colegio de calidad, que se gradúan, porque lo he visto, porque además he hecho muchos temas de proyectos en diferentes sectores sociales del país, donde la gente se está graduando de 11 y no sabe leer y escribir bien, donde lo que aprenden no contrasta con la realidad, ni del mercado ni de sus vidas. Y eso parte, además de un gobierno que quiere controlar todo, pues es muy difícil que la gente salga adelante. Ahora, y ahí nuevamente, ¿qué es lo ético y qué es lo correcto? Un lugar donde la gente pueda tener oportunidades, pueda progresar, pueda generar ingresos y pueda ir escalando, o un lugar donde directamente, ¿qué es lo que estamos viendo? Porque para mí los gobiernos pasados están muy lejos de ser gobiernos pro mercado o pro libertad. De hecho, Duque fue el presupuesto más alto en la historia del país hasta ahora que llegó Petro. Entonces, ¿qué es lo correcto, no? Generar estas oportunidades para que la gente pueda, o tener un Estado que lo que te va a decir es, venga, yo le doy subsidio para que dependa de mí, para que además después vote por mí. Ya lo vimos ahorita lo que estuvo pasando, pues que el mismo gobierno daba subsidios en época electoral o permitía eventos que hicieran campaña en época electoral. Lo correcto es oportunidades o meter a la gente en ese círculo vicioso donde no puede salir adelante por sí solo, por sí misma, sino que le toca depender del Estado, que en últimas lo que quiere es que voten por esos políticos para mantenerse en el poder. Y bueno, ahí es donde vemos partidos como el liberal. Que ahora ya nos metimos en temas súper complicados. Yo sé que ya en este momento, seguramente, te guste o no, ya tienes definido, digamos, un sesgo político. Nosotros hemos hablado, creo que seguramente los que están escuchando esto, yo ya he hablado de este espectro donde pues muestro libertad, no libertad, Sí. izquierda, derecha, porque para que te hagas una prueba, un test, de hecho abajo en el video, en el podcast, vas a encontrar un test donde vas a contestar ciertas preguntas políticas y económicas para que te des cuenta en qué sector estás, ¿no? Que a veces tú eres creyente, que eres socialista de izquierda, así, pro no sé qué, y terminas en otro lado que ni te imaginabas, ¿no? Solo por 2 o 3 cosas. Antes de llegar allá, porque pues seguro llegaste ahí porque alguien, has visto divulgación de medios, libros, profesores, asociado con el grupo de amigos con quien andas, simplemente, digamos, te contagias de ese tipo de idea. Ahora tienes como una concepción y ahora de pronto te bloqueaste inclusive, porque yo tengo un objetivo en este podcast y es este. No solamente que conozcas de qué se trata este movimiento que me parece muy bonito, sino que te des la oportunidad de vaciar un poquito el vaso y ver el otro punto de vista. Porque si finalmente lo que tú quieres es bienestar, o si lo que tú quieres es que tengas tú una mejor vida, tal vez hay más opciones que la que tú actualmente crees que existe. Ese es el punto, ¿sí? Yo te invito a que te abras un poquito. No quiero que pienses en personajes clásicos para identificar. Son personas, no hace parte de una idea. Si se trata de encontrar esa oportunidad para buscar mejor, no importa si te ganas $10,000 al mes y trabajas en una multinacional, si vives en México, en Colombia, no interesa. Yo lo que quiero que pienses es, no solo para ti, sino para tu gente, para tu comunidad, para los que están cerca a ti. Tú quisieras una mejor oportunidad de lo que tiene ahora, vivir mejor, llámese como sea, ¿no? Con el sistema actual que está funcionando y que se la están peleando como perros y gatos todo el tiempo, ¿tú crees que sí funciona? Es la pregunta que yo siempre me hago, ¿no? Está bien, ya están peleando, ¿no? Y yo si me salgo de esa ecuación y lo miro así desde afuera, ¿realmente sí funciona? Entonces, yo los invito a que piensen y esta entrevista justamente es para provocar eso en ti, un poco que, ¿qué libro debería leer o por dónde debería comenzar? Si quiere comenzar de cero, quiere comenzar, digamos, sin idea preconcebida y comenzar el tema de entender un poquito esto de derecho, libertad, propiedad privada, bienestar y todo eso, ¿por dónde debería comenzar? Lo primero, y me sumo a la pregunta que hiciste ahorita antes de contestar eso, es justamente que se pregunten eso. ¿En qué tipo de país quieren vivir? ¿En qué tipo de sociedad quieren vivir? Buena. Una donde todos están trabajando por ofrecer el mejor bien y servicio a los demás, porque quieren salir adelante ellos. Uno donde pueden encontrar oportunidades laborales, uno donde el Estado no les va a decir, oiga, no consuman azúcar o no se casen con tal o cual persona, sino que el Estado no se puede meter en esas cosas. O uno donde les van a decir,
Oiga, es que usted no puede tomar gaseosa. Oiga, es que usted no puede casarse con la persona que ama. Oiga, es que usted no puede vender esto. O usted tiene que pagarme tanto de su sueldo o de su ganancia anual porque yo se lo digo. Y donde me diga que no, ahí sí, pum, para la cárcel. Cárcel. O si no paga, intereses. Entonces, ¿cuál es el lugar donde uno quiere vivir? ¿Donde se puede prosperar o donde el Estado literalmente está poniendo la soga al cuello a las personas todo el tiempo? Primera vez. Ahora, dicho esto, y ahora sí, ¿por dónde arrancar? Yo les diría que para hacer un resumen general de las ideas, nosotros desde el movimiento libertario hicimos algo que se llama un manual de introducción al libertarismo. Van a encontrar un resumen de lo que hemos hablado, lenguaje sencillo, nada de tecnicismos. Yo soy de los que cree que uno empieza a avanzar en las ideas cuando las puede contrastar en el debate del almuerzo. Ajá. Uno empieza a ganar ese espacio cuando uno se sienta a almorzar con los primos, con la tía, con los papás, con la novia, con el novio. Y dice, venga, escuche esto, ¿qué opina? No, pero ¿qué pasaría si, oiga, cómo es eso que de pronto el Estado tiene que ser más pequeño para que nosotros podamos salir adelante? Yo les diría arrancar por ese manual, que es muy sencillito, es corto y hablamos de todo. Incluso desde laboral hasta pensión, hasta de todo hablamos. Después, antes de arrancar a leer teoría, porque además es teoría política y uno se lee un libro de esos, yo lo he leído Sí. porque me gusta, pero cuando uno arranca a leerse, no sé, Camino de Servidumbre de Hayek, uno dice, uy, güey, pucha, y devuélvase, ¿y esto qué era lo que estaba diciendo este man acá? Sí, ladrillo. Entonces, antes de ponerse en esos textos que son más enredados, que van a cosas, yo les diría, sigan a esos referentes libertarios, vean los debates y vean el intercambio de ideas. No digo que tienen que seguir a rajatabla todo. Yo creo que uno tiene que irse empapando de las posturas de los demás. Ya mencionabas ahorita a Ancho Bastos, a un Juan Ramón Rayo, a un Axel Kaiser, que son personas que tienen unas posturas muy interesantes sobre cómo abordar las temáticas. El profe Antonio, ¿qué dice? Antonio Escotado, y que lo abordan no solamente de una forma interesante, sino dinámica. Yo les diría, empiecen por ahí. El sesgo más grande que le ponen a estos referentes es, no, es que hablo del aborto, o hablo de género, o hablo de esta cosa. Yo en lo personal opino totalmente contrario a muchas personas que se oponen, por ejemplo, a la adopción homoparental. Yo soy el primero que va a decir, oiga, claro que sí, ¿dónde le firmo? Es que eso debería ser una libertad. Hay otros que van a decir que no, pero yo los invito a que miren justamente este análisis de sociedad en el que quisieran vivir. ¿Cómo podemos realmente buscar una solución a la pobreza? Y eso lo explican muy bien tanto Juan Ramón como Axel, como Antonio. Entonces yo los invito a chismosen, siéntense una tardecita en YouTube, pongan debates, vean que los confronta, investiguen, que yo creo que esa es la mejor forma de entrar a cualquiera. Ahí sí después lean a Bastiat, a Hayek, a Rothbard, a toda esa gente que ya es más pesado, pero es muy bonito porque uno aprende un montón. Es una buena dinámica. ¿Sí? Los chinos dicen, ¿quieres derrotar al enemigo? ¿Sí? Estudia a tu enemigo, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, de verdad, ¿o piensas que las personas que queremos más libertad y queremos todo lo que hemos hablado hasta el momento, estamos en contra de tus ideales, de tu forma de vivir bien y todo eso, porque vamos en contra de tu líder político, las ideas? Claro. Ahí es donde está. Entonces, estúdialos, ¿sí? Por ejemplo, tengo que confesarlo, últimamente estoy confesando, pero pues estoy diciendo que pues, es usual que las personas que nacimos en Corea del Sur, casi por obligación, ¿sí? Porque tenemos un pueblo dividido gracias por una idea política, económica. Somos anticomunistas de nacimiento, o sea, ¿sí? O sea, no podemos aguantar esa idea y menos dictadura, ¿no? Que yo sé que siempre van a hablar, pero es que es una dictadura y que no sé qué. Pues yo siempre les tengo una idea. Listo. Si es así, léanse el manifiesto del Partido Comunista. Estúdialo. Así no te guste, estúdialo. A mí me tocó leer el ladrillillo. Capital. Claro, porque si no lo lees, no comprendes. Porque yo a la final, yo pienso que si Marx estuviera vivo en este momento, él diría que lo que estamos viviendo ahora es lo que él quería. Hay un debate, me ha puesto hablando de debates, hay un debate donde Axel Kaiser debate con unas personas, son un panel de profesores, varios profesores, y están debatiendo de Marx. Y él hace la misma conclusión. Él dice, oiga, si Marx estuviera vivo, sería liberal. Sí, o sea, y es curioso, pero sí, seguro. Sí, seguramente. O sea, porque no entienden en qué época vivía él, ¿cierto? Ha cambiado demasiado porque realmente nosotros somos miren, yo les voy a decir algo, nosotros somos los reales rebeldes burgueses, ¿cierto? Eso es lo que somos nosotros, ¿sí? Somos burgueses, o sea, somos pequeños capitalistas empresarios, ¿sí? Tal cual. ¿Sí?
que queremos salir adelante de la opresión de los emperadores y de los reyes que nos quieren quitar nuestro dinero, ¿sí? Sí. Y uno hace el ejemplo con lo que pasaba antes, ¿no? Llegaba el rey y decía, oiga, tienen que pagarme este impuesto y si no me lo paga, chao, Chao. lo matamos. Sencillo. ¿Y por qué? Es exacto. Y es que cuando uno, y ahí es el primer análisis sencillo también hablando de preguntas que cuestionen, ¿por qué si las ideas son tan buenas, tienen que imponerlas a través de la fuerza? Si son esas ideas tan buenas, porque yo tengo, no, es que mi idea es tan buena que usted la tiene que hacer obligatoriamente. Y si no la hace, lo mato, lo encarcelo, o lo expropio, o miro a ver qué la... Entonces, si son tan buenas, ¿por qué es ahí? Y realmente los revolucionarios hoy en día, diría yo, somos los libertarios, somos los que estamos diciendo, oiga, estamos desafiando el status quo, que hoy, y en un país como Colombia adquiere mucha más fuerza, son los políticos. Son los que están allá decidiendo, pactando, que en última ni siquiera tienen coherencia política, sino es como, venga, para nosotros, ¿cómo podemos hacer? Deme tantos carguitos y a ellos le voto a favor. Entonces, ¿dónde está el status quo, no? En los empresarios, que además las pymes son el 99% de las empresas y generan el 80% de empleo del país, o está ya en esos que le dicen a uno, yo sé mejor que tú cómo tienes que vivir tu vida. Pues tú sabes que yo enseño temas de inversión y trading, y mucha gente cuando se acerca, lo primero que me pregunta es que, ¿por qué quieres hacer inversiones? Quiero ser rico. Los acerco y les digo, mira, aquí haciendo inversiones te vas a tardar 20 años, ¿ok? ¿Tú cuánto es el horizonte del tiempo en la cual esperas ser rentable y ganar dinero? Entonces, no, exacto, 1 mes, 6 meses, digo, mira, te voy a dar el mejor consejo. Sé político en tu comunidad. Y se quedan mirándome así como si le hubiera caído un balde de hielo en la cabeza, ni siquiera agua, ¿no? Claro. Y se quedan así mirando. El camino más rápido de que te conviertas en una persona más rica de tu entorno y con status quo alto es ser político. Ya, lánzate, lambonea al siguiente político que haya, el edil, concejal, lo que sea, busca en los siguientes años salir a que te voten por ti, reparte tamal, todo eso, y vas a ver que en 4 años eres hombre, vas a andar en Toyota, escoltado, hombre. Venga, concejal, hágame el favor. Sí, total. Sí. Ese es el status quo que nosotros desafiamos. Venga, más bien defendamos la libertad, trabajemos en conjunto, permitamos que la gente salga adelante. No es la dinámica de, venga, les prometo que todos se les va a acabar la pobreza mañana con un subsidio y todo va a ser así, hay flores, que además en la realidad nunca contrasta, nunca cumplen las promesas. O venga, más bien tengamos esta oportunidad de salir adelante y de tener oportunidades, que eso es lo que defendemos. Y esa realmente es una revolución que vale la pena. Y otro punto, yo creo que esa conclusión llegué yo de, por ejemplo, de también de ver y los debates que hace, pues muchos de los que digamos son más visibles en este tipo de movimiento, ¿no? Y es que hablan un poco sobre las comparaciones entre cosas ideales o utópicas, por ejemplo, ¿cómo sería el comunismo ideal y utópico? Mundo Disney, ¿no? O sea, todo es perfecto, ¿sí? Versus lo que es real, porque realmente cuando lo ponen a funcionar no funciona, ¿sí? Donde lo han puesto a funcionar no ha funcionado. Segundo, tratan de comparar lo ideal, por ejemplo, un comunismo, un socialismo ideal donde todos somos felices, tratan de compararlo, por ejemplo, con Estados Unidos y otra. Y si se trata de América Latina, siempre la comparación va a ser, es que Cuba, Venezuela, otros países, es que les impone, no sé, multas o bloqueos, cosas por el estilo. Cada vez que dicen eso, digo, es que tiene que dar una vuelta al charco. Al otro lado del mundo, en el Pacífico, hay una isla grande que se llama Taiwán. ¿No tiene bloqueo bloqueo de China? ¿No tiene bloqueo? Sí. ¿Y están mal, así, mal? No. De hecho, están muy bien. ¿Sí? De hecho, China está todo el tiempo amenazando con que va a ocupar Taiwán, todo el tiempo diciendo que tienen que ocupar Hong Kong. Bueno, ese es un poco el debate que... Sí, no necesariamente, pero ahí donde va el punto donde tú dijiste, y es, si se protege la propiedad privada, si el Estado no es tan estatista, se dice, es muy grande, ¿cierto? Cuando es pequeña y te deja permitir hacer cosas y tal cosa, usualmente los ciudadanos de ese estado suelen ser ricos. Sin duda. ¿Sí? Es que los datos lo dicen. O sea, por ejemplo, tú quieres ir a vivir a Suecia porque te parece súper. Pero ¿qué sucedió Suecia antes para estar ahora así? No, el mejor ejemplo, y hablando de lo que pasa en China, la gente salía de China a Hong Kong justamente porque no encontraba oportunidades. Hasta Lo estaban matando porque estaban muriendo de hambre, literalmente.
Sí, entonces Mao casi mata a todos los chinos. Sí. Sí, por si no saben un poco la historia, Mao, ¿sí? El que aparecía en la Segunda Guerra y todo eso, ¿cierto? Sí. Luego el que siguió, Deng Xiaoping, él cambió, ¿no? Se fue inclusive a Estados Unidos, colocó zonas económicas especiales, para no decir que eran ciudades de libertad. O sea, el que quisiera podía ir y podían colocar sus empresas y no había tantas regulaciones. Básicamente, si a veces cuando me dicen a mí, si no fuera que sucediera en un país altamente comunista, esas eran las mejores ciudades de ejemplo para donde sí funciona lo que tú estás diciendo. Llegaron ahí, tú llegabas, no había tanta regulación, tú podías arriesgarte más a hacer más, ¿sí? Y pues las cosas se dieron, ¿no? Todos los países ricos del mundo pasaron justamente por ese proceso de generación de riqueza que fue libre. De hecho, frenan su generación de riqueza es cuando se mete el Estado. Sí. Y ahí es donde uno empieza a decir, bueno, Mi país, hoy día critican mucho a las chaebol, que son las empresas grandes como Samsung, Hyundai y todos estos, pero estas empresas justamente crecieron porque el Estado les quitó los impuestos, ¿sí? Así de sencillo. Les dijo, no contraten, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué sindicatos ni nada? ¿Sí? Así. Contraten y despidan. Si a ti no te gustaba trabajar en Hyundai, ibas y trabajabas en Samsung. Punto. no, y eso lo que genera, contrario a lo que cree la gente, es una competencia. Eso pasa en lugares de México, Ajá. donde hay un grupo de obreros, de trabajadores, y dicen, bueno, hoy tenemos tantos cupos, o necesitamos tanta gente. Y llego yo y digo, no, yo lo pago a 10. Y llega mi competencia diciendo, yo lo pago a 15. Vénganse todos conmigo. Y se van. Eso termina cuando ese proceso de empleo ya tiene la ocupación, terminan las empresas compitiendo por tener mejores salarios. Todo lo contrario, la gente piensa, no, que más barato. No, porque si después las empresas están compitiendo en la igualdad ante la ley y tú les dices, oye, yo le pago, no sé, o yo les digo, yo les pago 5 y tú dices, yo les pago 10, ¿dónde va a trabajar la gente? Es porque seguramente no han sido dueños de empresa o han emprendido. Si has emprendido y tienes no sé, un proveedor de servicio, un empleado o un colaborador o lo que sea, al comienzo tal vez busques el más barato, ¿cierto? Pero con el tiempo tú vas encontrando personas que son piezas claves o son muy buenos en lo que hacen. ¿Y entonces qué haces? Pues no los quieres dejar ir. Claro. Entonces, para no dejarlos ir, ¿qué harías tú? Piensa en este momento, por favor, usa tu mente en este momento. ¿Qué harías? Pues le das mejores beneficios, mejores condiciones, para que se quede contigo, porque si no, se te va a ir, ¿sí? Así es como funcionan. Y la pregunta es un poco, vean cómo, porque ya estamos poniendo ejemplos de qué pasa en países como Corea del Sur, qué pasa cuando realmente el Estado dice, venga, dejemos que la empresa crezca, dejemos que la gente monte empresa. Ahora miremos lo que pasa con todo el opuesto. Un ejemplo perfecto es lo que pasaba con Alemania cuando estaba dividida entre Oriente y Occidente. La gente prefería arriesgarse a saltar un muro y que lo mataran a seguir viviendo ahí. En Venezuela la gente prefiere migrar a pie, pasar por el páramo de Berlín en Colombia y atravesar el Darién, que es una selva donde perfectamente se puede estar muriendo una cantidad de gente. Prefieren llegar a eso, recurrir a eso o salir de Cuba nadando porque no tienen oportunidades ni forma de crecimiento. Y acá es donde decimos, venga, entonces, ¿cuál es la forma de sociedad que queremos donde realmente la gente puede salir adelante? Donde tienen que exponer su vida literalmente huyendo del país porque no hay forma de alimentar a los seres queridos, literalmente mueren de hambre. O un país donde hay empresa, donde la gente puede cambiar de empleo de forma sencilla, donde pueden generar más ingresos, donde pueden montar su negocio el día de mañana y no va a ser una odisea como es tener una empresa en Colombia, y donde realmente van a poder encontrar una forma de buscar o de perseguir sus sueños. Uno de los propósitos de la comunidad de CDI, el Club de Inversionistas, es expandir la cultura financiera. Y entre ella tenemos como marcado una pauta, porque yo soy partidario de pensar así, es que podemos cambiar la generación de pobreza más rápida de la que está actual, ¿no? Creo que Colombia ahorita está como en 11 generaciones, una cosa así. Sí. O sea, tendría que pasar 11 generaciones para que haya un cambio de gente que tal vez están en pobreza o pobreza extrema, pase a ser una persona normal, ni siquiera rica. Mientras otros países están en una generación y media. O sea, naces en una situación injusta, pero Ahí se da cuenta del poder adquisitivo. Uno no sé, en Estados Unidos o en Suiza o en Suecia, con que trabaje una semana tienen para comprarse una MacBook Pro. Acá, para comprarse una Mac o algo así, le toca trabajar, pucha, los meses de la vida, por lo menos 3, 4 meses,
Y eso, Mm. si es que tiene una mínima capacidad de ahorro, si no, casi que es un sueño. Ujú. Entonces, justamente es las barreras que pone el mismo Estado, por ejemplo, el colombiano con sus tributarias cada 2 años, Ujú. y cómo eso afecta directamente la capacidad de generar ingresos, oportunidades y crecimiento. Pero, ¿cómo harías para que haya que se acorte un poco ese cambio? O sea, porque ese es como mi tema, ¿no? Porque todo el mundo de pronto te escucha y dice, bueno, todo suena muy bien, pero eso no funciona. ¿O cómo me garantizas? Pues la verdad es que ninguna teoría económica, ningún movimiento sabe si finalmente se va a dar o no, ¿no? Como todas las cosas de los seres humanos, ¿no? Sí. En este momento creemos que esto es lo que va a funcionar y creemos en eso, pero no sabemos si en 10 años, 20 años pase o no, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que a hoy, si vemos un poco cómo están los países buenos ahora, sí que hicieron estos países hace 15, 20, 30 años, inclusive hace 50, 60 años tuvieron una de las peores guerras, la Segunda Guerra Mundial, en su terreno, ni siquiera afuera, sino en su terreno, ¿no? O sea, en Europa misma, en Asia, en Japón, Corea y China, tuvieron bombardeos, destrucción, todo ese tipo de cosas. Y tú ves ahora y vas a esas ciudades, no han pasado 100 años y están bollantes, ¿sí? Yo decía, por eso ponerte el ejemplo de Japón. No sé si sea un ejemplo de una sociedad libre totalmente, Ujú. pero es un ejemplo de cómo a través del mercado y de adaptarse, realmente pueden salir adelante. Allá tuvieron el tsunami, tuvieron bombas, tuvieron guerra, tuvieron lo que uno se imagine. Y todo lo contrario que uno pensaría, salieron adelante con disciplina y trabajo duro. Y creo que hacia allá es el norte, pero justamente teniendo capacidad de oportunidades. Ahora, en cuanto a la fórmula, Ujú. yo creo que sí hay una fórmula muy clara. Ok. Y es, venga, lo primero que tenemos que hacer es reducir ese gasto público innecesario, ineficiente, y ese Estado que todo lo puede, todo lo sabe mejor que uno. Ujú. Porque hoy por hoy se gasta más plata en corrupción, en ineficiencia técnica, digamos. No saben gastar ni siquiera el dinero que tienen. Exacto. Ajá, eso es lo que quiere decir Uno ineficiente. ve un despilfarro tremendo, entonces dicen, no, es que tenemos que tener una persona para que haga tal cosa. La persona contrata a la otra persona. Y eso termina una cadena Ujú. de al final ninguno termina realmente cumpliéndole Ujú. al individuo. Entonces lo primero, venga, reduzcamos esta vaina, miremos hasta dónde podemos permitir que el mercado empiece a solucionar temas. Y un ejemplo que a mí me encanta poner es el de las concesiones en educación en Bogotá. Ok. Yo no sé si sabías, pero acá nosotros tuvimos hace un par de años un modelo que permitía que instituciones educativas privadas Ujú. administraran las instituciones educativas públicas. Ok. ¿Qué terminó pasando? Los costos bajaron un 50%. O sea, era más barato que administrar al privado, pues obviamente, que sabe administrar y le duele. Ujú. Lo segundo que pasó es que las notas mejoraron. Todos los colegios por concesión fueron los mejores resultados en las pruebas que hace el gobierno, digamos, Ujú. el Estado, justamente para avalar el grado. Y demás. Fue menor el consumo de drogas, menor el embarazo adolescente, menor la deserción. O sea, suben todos los indicadores. Ujú. Si uno ve esos resultados, ¿cuál es el afán entonces de seguirlo teniendo con el Estado? Venga, ya sabemos que nos ahorra el 50% de los costos, enfoquémonos ahí, es una forma de reducir. Ujú. Sabemos que hay muchas instituciones repetidas en el gobierno. Venga, reduzcamos esas vainas. Focalicemos el gasto donde tenemos que focalizarlo. Y para seguir hablando de educación, hoy por hoy pasan dos cosas. Lo primero es que casi que los pobres terminan subsidiando la educación de universidades como la Nacional, por ejemplo, con la estructura de impuestos que tenemos en el país. Y además, lo más irónico es que la educación pública termina siendo ocupada mayormente por las personas que vienen de colegios privados, que justamente han demostrado mayor nivel de educación. Entonces, ¿uno cómo le va a pedir a una persona que salió de una institución que no le garantizó la educación mínima, que realmente no hubo exigencia, que no hubo calidad, porque lo que tenemos en Colombia es literalmente la captación de la educación por el sector público, por los sindicatos? ¿Uno cómo le pide a una persona que entre a la Nacional? ¿Uno cómo le pide a una persona de esas que acceda a educación de calidad, a una beca, a un buen empleo? Casi que nosotros, por las mismas ganas de hablar de educación pública y romantizar esta idea de que el Estado lo hace mejor, terminamos condenando a la pobreza a la gente. ¿Cómo sale? Y obviamente ustedes que se dedican a hablar de educación financiera, saben que sin ese acceso a una educación es muy difícil entrar a un empleo que permita reducir esa brecha generacional o a una educación universitaria, o bueno, no solamente universitaria, entender dinámicas de educación tan diversas como las que tenemos en el mercado de hoy. Entonces, el camino para mí es sencillo, reducir ese gasto, reducir la injerencia del Estado en el mercado, permitir que haya un libre mercado, permitir que la gente pueda crecer, focalizar el gasto donde realmente hay que focalizarlo. Acá nosotros
somos felices diciendo que el Estado pagó cosas. No, que es que Francia Márquez se fue con no sé cuántas personas a África a afirmar que todos tenían que aprender Swahili y ahora tenemos un chicharrón en el dorado. O que, no, es que pobre Petro tenía que comprarse la cobija de plumas de ganso porque es que el man tiene frío por la noche. Nosotros somos perfectos o somos expertos, perdón, en avalar gasto público totalmente ridículo e innecesario. Pero esto es la educación y estas cosas. Entonces yo creo que hacia allá es que tenemos que transitar, generar formas de empleo. La realidad del mercado es que el 40 y pico % de las personas ganan menos del mínimo, de las personas empleadas, obviamente. Ganan menos del mínimo y creen que subiendo el mínimo genera más empleo. No, no tiene ningún sentido el problema con la causa, perdón, el problema con la solución que están dando. Entonces, venga, transitemos hacia allá. En resumen, menos gasto, focalización del gasto que haya, libre mercado y permitir que las personas realmente puedan ser libres de perseguir su proyecto de vida. Yo te entiendo perfecto, ¿sí? Pero la mayoría de la gente yo creo que no lo va a entender así, sino lo va a entender, él estaba en contra de esto y tal, ¿sí? Pero yo a veces trato de explicarlo de una manera más sencilla. Digo, ¿quieres Ministerio de Igualdad o quieres una carretera de tu casa a donde vas a trabajar o estudiar que demore la mitad del tiempo lo que actualmente te demoras? La respuesta es obvia, ¿no? O sea, usualmente yo prefiero a veces un sistema de transporte, unas carreteras, algo que no exista, donde, ¿sí? O no preferirías tal vez que tengas acceso a, no sé, bueno, otro tipo de cosas que el bienestar, ¿no? Justamente lo que hablamos, ¿no? Organizaciones nunca han mostrado resultados. Es que no sirven, ¿sí? De hecho no sirven y miren, ahorita vamos a ver con Milei en Argentina que rompió todo, vamos a ver si sobrevive o no y seguro que sí. También está el tema de la productividad y de la eficiencia. Tú estabas hablando de corrupción y eficiencia y todo esto. Yo a veces veo en la tabla de la OCDE y dice Colombia, Corea, no sé qué, y están en el rango similar, ¿sí? Yo siempre le digo a mis hijos y a mi esposa, le digo, ¿ustedes qué creen? ¿En Colombia se trabaja más que en Corea? Definitivamente no, porque ven lo que yo hago. O sea, por ejemplo, yo trabajé en una empresa coreana y me enseñaron a ser muy eficientes. O sea, eran así, eran tan acosadores que eran de esa forma. En cambio acá sí pueden quemar asiento, digamos, calientan asiento todo el día, hablan de, no sé, de la siguiente canción de Luis Miguel o todo eso. Realmente están calentando asiento, porque es así, pero no tan productivo como sean, ¿cierto? Porque si fueran realmente productivos y eficientes, no estaríamos viviendo donde estamos. De acuerdo. Sí. Entonces, son dos conceptos que se cambian un montón y ahí es donde va. Un gobierno puede ser corrupto. Yo pienso que el tema de la corrupción existe desde la antigüedad. Donde hay dinero y todo esto, hay corrupción. Pero el tema de la ineficiencia sí se puede cambiar. De acuerdo, ¿Sí? Totalmente. Sí, por ejemplo, sí se puede, yo no entiendo, por ejemplo, hubo una firma brasilera, que no va a decir el nombre, ¿sí? Que por toda América, ¿sí? Estuvo pagando coimas a los políticos para hacer contratos, ¿cierto? Ya me imagino. No vamos a decir el nombre. No es el nombre, ¿sí? Y lo bueno es, en todos esos países, excepto en Colombia, hicieron obras. Hemos llegado hasta en tal punto en Colombia. Es un descaro. Tan ineficiente, esa no es corrupción, fueron tan ineficientes que aún habiendo dado el contrato, pagaron y no hicieron la obra. Ahí para aterrizar un poco el buen ejemplo que la gente entienda. Ustedes van a hacer una vaca para hacer un asado con sus amigos. Ok, sí, eso está mejor así. Esos son los mejores ejemplos. Dale. Listo, vamos a hacer el asadito, nos vemos en una semana, 2 semanas. Cada uno va de lo que cobre mensualmente, ya sea porque tiene empresa o porque sea empleado o lo que sea. Vamos a poner todos 10 pesos. Listo. Entonces, salen todos a hacer la vaca y uno dice, no, es que yo la verdad no tengo trabajo. No, es que yo no pude conseguir oportunidades. No, es que yo estoy justamente porque es un mercado que no permite el crecimiento de los empleados, ¿no? Entonces uno dice, uy, pucha, bueno, listo, no pasa nada, venga, igual hacemos el asado. Entonces, lo primero es entender que no todas las personas están logrando conseguir oportunidades, es porque no las hay. No existen empresas que permitan que tengan la platica para hacer la vaca para el asado. Además de que no hay oportunidades, que es dificilísimo salir adelante en un país como Colombia porque no hay ni la cantidad de empresas ni la flexibilidad para salir adelante. Dicen, bueno, listo. Entonces, ¿a quién ponemos a administrar ahora la vaquita del asado? La va a hacer al que le encanta la cerveza borracho, que no va a comprar carne, sino que va a llegar con 3 de aguardiente.
o le vamos a dar la plata a la persona responsable, que sabe, que es la que tiene que ser la encargada del tema, o incluso cada uno va a llevar algo. Yo creo que la respuesta termina siendo muy obvia. El borracho que no tiene ni idea qué es lo que va a hacer, Pero que es buena siempre es el gente. gobierno. Claro, pero que es buena gente y que promete y que además antes gastó una media. Sí. Ay, mira, sí, además lo votó la novia. La mamá se le murió, no sabemos, pero dice que se le murió la mamá. Tal cual. A él, porque nos cae bien, ¿cierto? Y es que es un experto, un cantador de serpientes en decir mentiras, en prometer cosas que no va a lograr. Le vamos a dar eso. O se la vamos a dar, como decía yo, a que cada uno lleve algo, o lo vamos a dar a que lo administre la persona que delegamos y que contratamos cada uno de nosotros. Es decir, esa persona que donde no nos cumpla le va a doler el bolsillo porque no le vamos a pagar por lo que contratamos. Buen ejemplo. ¿Quién lo va a hacer mejor? Sin lugar a dudas el que contratemos. Sin lugar a dudas. Y este ejemplo es perfecto porque además esa persona que contratamos es la responsabilidad que tiene cada uno en sus vidas. Nunca, jamás el Estado va a saber mejor que cada uno de ustedes que está escuchando esto, dónde le conviene trabajar, cómo le conviene hacer empresa, con quién le conviene intercambiar bienes o servicios. Nunca le va a decir mejor al Estado que cada uno de ustedes dónde tienen que estudiar, qué sueños perseguir y cuál tiene que ser justamente el camino para desarrollar su plan de vida, sus sueños y obviamente velar por lo mejor de sus seres queridos. El tema de Colombia. Ya hablando así, vamos a entrar tema candente. No vamos a hablar todavía de España, ni de Argentina, ni nada de eso. Pero hablando de Colombia, por ejemplo, porque tú decías que el gobierno, ¿cómo va a saber qué es lo que tú quieres? ¿Cierto? Pero realmente eso es lo que está pasando en Colombia. El gobierno está diciendo qué es lo que me gustaría a mí. Por ejemplo, en todo, ¿sí? Desde salud, creo que vamos a regresar a lo que yo vivía antes cuando estaba el Seguro Social. Ah, literal, sí. Ustedes no saben, o sea, yo les digo a mis hijos, no saben la pesadilla sin fin del Seguro Social. A mí me llegaban unos papeles así, de 3 tiras. Yo soy viejito, ya les había contado, ¿no? Imagínense, en mi primer trabajo me llegaban tiritas así de Seguro Social. Y si estaba mal escrito mi nombre, adivine. Oh. Tampoco no servía, o sea, han dicho, era o sea, para pedir cita médica, eso, o sea, si les parece largo ahorita, Y no saben lo que... no saben lo que es largo, ¿sí? Y realmente era horrible, ¿no? Igual, o sea, cuando llegó esto de pensión y EPS y todo eso, para nosotros fue, o sea, ¿sabe qué pasó en esa época? Nadie los obligó, o sea, la gente tenía la libertad de salir de ese sistema del Estado y por propia decisión decir, yo me quiero ir a algo privado, ¿sí? Estoy aburrido de esto y me quiero ir. Casi todos nos fuimos. Los únicos que se quedaron eran los viejitos, yo me acuerdo, mis compañeros en el trabajo, que eran los viejitos que estaban a unos añitos de no sé qué transición, bono transicional, algo así se llamaba en ese entonces, a ellos casi que les tocaba. Pero para los que éramos jóvenes en ese entonces, tendría, no sé, 20 y pico de años, todos nos fuimos al privado, dijimos, o sea, Claro. ahora, ¿que eso quiere decir que los privados son una maravilla? No, es que es justo lo que estamos diciendo, ¿no? Que si Juan Ramón Rayo, que profesor Ancho Bastos, que no sé qué, no es que ellos sean la maravilla o endiosar a ellos, no. Ellos tienen sus ideas y como todos los seres humanos, economistas o seres humanos influenciadores, tienen sus cosas que de pronto no es tan cierta o no es de tu parecer. Como las empresas, por ejemplo, si yo que soy inversor, veo cuánto me cobra de comisión de administración mi fondo de pensiones, yo me río con ellos. Yo digo, ustedes, o sea, sí ganan muy bien, gestionan muy bien, pero ¿cuánto dinero me quitas? Sí, o sea, de verdad que yo digo, podrían cobrar menos. Entonces, si yo fuera a luchar, si el gobierno me quisiera ayudar, ¿con qué lucharía? Con eso. Por ejemplo, no quitando algo que ya se trabajó. Por ejemplo, qué difícil es para los occidentales, pienso yo, dar continuación. Por eso ya existe. ¿Quieren hacer algo nuevo? Pues hagan algo nuevo, pero darle continuación. Sí, exacto. Sí. Continuar con algo que está haciendo. ¿Sí? Tal vez es porque yo pienso acá, porque la cultura es muy corta. Tal vez, muy cortoplacista. si ustedes miran los números de presidentes aquí contra los números de presidentes o reyes en Japón, Corea, China, así, son pues miles como los judíos, ¿no? Son 2000 años de antigüedad, una cosa así, y eso está todo escrito. Imagínense si estudiar historia en Colombia es difícil. Yo les decía, a mí me tocaba aprender cuánto, sí, no, ustedes no se imaginan cuánto. La continuidad, la historia es mucho más larga. Entonces, a veces si queremos comenzar algo nuevo, se puede, ¿sí? Pero
lo que ya está viejo no se destruye porque pues Peoremos. sí, o Más o sea, menos. exacto, ahí ya está. Hay una pregunta que también ya me monté en la dinámica, Ajá, sí, sí, sí. que le haría a las personas que nos están escuchando, nos están viendo, y es, antes de la pregunta es, nosotros siempre que nos sentamos en época electoral, Ujú, en una mesa de almuerzo, ujú. siempre vemos el debate de, es que estos uribistas no sé cuánto, Ajá, ajá. estos petristas no sé cuánto. Solamente hay un punto en el que se ponen de acuerdo, y es cuando llega la frase, todos los políticos son la misma. Ah, sí. Ahí todos se dan la mano y dicen, sí, todos son la misma que ella. Porque además uno ve, ¿no? Que dice, pero es que estos mataron tanto. Pero es que ustedes mataron no sé cuánto. Es que ustedes robaron tanto. No, pero ustedes robaron mucho más. Cuando dicen todos son iguales, sí, es verdad. Mm. Ahí, en esa frasecita es que yo quiero que vaya la pregunta. Y es, entendiendo que todos los políticos son la misma joda, Ujú. ¿ustedes dejarían que administren su salud, su pensión o su educación? Si sabemos que van a pactar entre ellos, que que va a haber corrupción, sabemos que además van a contratar al amigo, no porque sea el mejor, sino porque es el amiguito que, Ujú. ay, venga, y usted me dio boticos y me ayuda en el barrio, venga, lo pongo en tal lado. ¿Ustedes realmente quieren que sean los políticos los que administren su salud, su educación, su pensión, su trabajo, la forma de crear empresa, todo lo que hacen ustedes? ¿O más bien preferiríamos que lo hiciera un privado o nosotros mismos, un privado que sabemos, como decíamos ahorita del pan, ¿no? Si yo voy a comprar, no sé, pan a la esquina y sé que el pan siempre está tieso, feo, es de 5 días y tiene bichos adentro, pues yo no me voy a comprar ese pan ni a Sí. darte. Pero si yo veo, por ejemplo, que es de buena calidad y demás, voy a contratar. Esa es la diferencia entre el público y el privado. El público puede perfectamente, como en la época de la seguridad social, Ujú. vender ese pan tieso que no ayuda, que hay filas, que No hay más de la mitad de la es gente lo no puede que... acceder a salud, pero no es lo que, no es lo que hay. Y como ellos dicen que es así, punto. Mm. Entonces, ¿qué es lo que prefieren ustedes? ¿Que eso lo administre esta gente que ya sabemos que es el peor mal que tiene el país? ¿O preferimos que lo administre alguien al que le va a doler y que donde no cumpla, chao, a Sí. patadas a la calle y hasta ahí llegó su empresa? El tema de debate de salud es que deberían probar ir a otro país. Yo, por ejemplo, podría decir que yo económicamente estoy bien acomodado. Este año estuvimos en Nueva York con mi hijo y le pasó algo en el dedo. Y habíamos pagado el seguro y tal. Y ustedes no saben lo pésimo que es en Nueva York el sistema de salud. O sea, casi se me muere ese chino allá, ¿sí? Sí. Afortunadamente fuimos a Corea. Podría decir que si hubiéramos venido a Colombia también hubiera pasado lo mismo. Fuimos a un hospital normal, ¿sí? Así como no, soy ciudadano, entonces atiéndeme, así, tan. Obviamente uno paga su cuota y todo ese tipo de cosas. Oye, estoy en 10 días lo curar. Y no tuvo que sacar cita, horario, nada de esas cosas, sino muy natural. Y yo le decía, eso hubiera pasado lo mismo aquí con una EPS. Yo, por ejemplo, tengo temas de salud y tengo que ir, pues, obviamente 50 años, sí. Y la EPS funciona para mí súper bien. O sea, y son citas súper complicadas porque entre más viejo te haces, te empiezas a enfermar de cosas que no pensabas que te ibas a enfermar. Y aún así, yo me siento muy feliz. O sea, funciona súper bien. Ahora siento la pesadilla sin fin de que voy a regresar a lo otro. Sí. Y si hablamos de dinero de pensiones, peor. O sea, Venga. la de pensiones hay que dejarla para otro debate larga. El tema de pensión, si yo que soy, gestiono dinero, inversiones y demás, míos, pero que digamos conozco del tema, puedo decir que lo peor que podrían hacer es ir a algo que ya sabemos que es un sistema Ponzi. Sí. ¿Qué es un sistema Ponzi? Pues que el primero que entra gana con el dinero que pone los demás, ¿sí? Ese es, Tal ¿no? cual. ¿Sí? En Colombia se conoció como DMG, bueno, hay muchas de esas, pero tú debes decir, ¿cómo vas a comparar las pensiones del Estado con DMG? Es lo mismo. Literalmente es lo mismo. Es lo mismo, ¿sí? Pero lo peor es que tú te lo crees. O sea, básicamente si estás en pensiones, yo se lo voy a definir así, es si estás en España, si estás en Colombia y quieres ir al sistema, la estatal, la de Colpensiones, te está dando, es un contrato del Estado diciendo que te promete pagar un X monto y no sabe cuándo, ni la edad, porque ahora es así, pero la pueden cambiar, ¿sí? Tal cual. El monto ahora sería más o menos así, pero no están tan seguros cuando llegue tu edad si va a ser eso. Y puede que haya fondos o no, Ajá, porque ya el ministro que no. ajá, ese es el contrato y tú lo firmas. Sí, es que es un disparate. Yo no entiendo, ¿sí? Yo no entiendo. Y en las discusiones de almuerzo, cuando está en época de elecciones, hablas mal de los políticos y dices que no crees en los políticos. Es que Vea, yo no entiendo por qué hacen eso.
Y el otro lado no lo voy a defender, porque pueden ser también una pesadilla, pero lo único es que al menos es lo que tú comenzaste diciendo, es algo privado, es mío o es tuyo, tuyo, porque es tu dinero, no es de nadie. Si alguien solamente está gestionando y ahí donde yo vengo, de que de pronto sí se le está yendo la mano cobrando de más, podrían cobrar menos, ¿sí? Eso sí se podría pelear y negociar, pero es eso, ¿no? Un poquito. No, tal cual, es que literalmente en el primer modelo uno lo que encuentra es que lo que ustedes vayan a generar como pensión va a depender no solamente de la cantidad de personas, sino de la buena voluntad de las personas y además de la buena voluntad de los políticos. O sea, de entrada, ustedes no van a tener control sobre sus pensiones. Perfectamente, porque lo dijo Bonilla, Ujú. al Bonito. 2070, 2070, si no estoy mal, ya no va a haber más ahorro pensional en el país. Es decir, la gente se va a quedar sin cómo cobrar una pensión. Y lo está diciendo él mismo que defiende la propuesta. Sí. Y uno acá, no, si es que toca hacer una reforma pensional. Mientras que el otro lado dicen, venga, usted invierta acá, usted tiene su plata acá, Sí. usted hace la trazabilidad y es su plata. Yo no se la voy a tocar, nadie se la va a tocar, es suyo. O bueno, si quieren hacer reforma pensional, pues que lo hagan con la de Colpensiones. Sí. Que liberalicen, más bien. No, que lo hagan con eso. Claro. Los que háganlo ustedes, listo, perfecto, ¿sí? Ahora, si hay gente que le sigue creyendo a los políticos y al despilfarro del gobierno de turno, pues que vayan y lo tengan allá, pero que no vengan a dañar a los que quieren estar en un sector privado que les da más seguridad, más tranquilidad sobre su dinero. O hasta mejor, como lo hacen en Estados Unidos. Yo siempre digo, mira, están los ejemplos que sí funcionan. En Estados Unidos, ¿cómo funciona? Tú puedes ir a la bolsa de valores y manejar tus pensiones. Y si metes tu plata ahí, no pagas impuesto. ¿Por qué? Porque son tus pensiones. Y ya, y tú verás qué hace, ¿sí? Y tiene además una ventaja. Si además el dueño de empresa es buena gente, tú aportaste, no sé, $1,000 para pensiones este año, hacen un sistema que se llama match, que es como que te lo igualo. O sea, por ejemplo, en mi empresa, o sea, en CDI, los que trabajan conmigo, yo les hago eso, ¿sí? O sea, si tú ahorraste, invertiste durante un año y me lo demuestras, que no lo vas a vender, o sea, no para vender, Claro. no es para que lo vendas en enero, ¿no? Ahorita, si no estabas grabando esto en diciembre, entonces no me lo muestra, yo se lo igualo. Si yo fuera político, a todos los que están acá dirían, yo si soy el presidente de Colombia, ¿sí? Voy a darle pensión a todos, porque es el derecho de todos. Claro. No, en serio. Y sin mentir. Les voy a dar $1 a cada uno. Ah, bueno. ¿Sí? Y eso va a pasar igual, ojo. Pero estoy pagando. Eso es lo que va a pasar, además. Pero sí es eso, o sea, no confundamos derecho con obligación. Claro que tienen derecho, claro que tienen la oportunidad, claro que deberían poder acceder. Eso no quiere decir que todo lo que quieran poner el derecho antes se lo tengan que pagar otro. Es que ¿desde cuándo derecho es que yo quiera que mis vecinos me paguen las cosas a mí? Jamás en la vida eso sería derecho. Ahora, quieren un ejemplo todavía más claro, que es otro de esos títulos icónicos, ¿no? Es que los bancos son unos estafadores, ponen las tasas que quieren. Bueno, venga, le pongo ese ejemplo, me encanta, donde usted permita que haya más bancos y que compitan más, le garantizo que las tasas bajan. Bajan. Ya pasó en Colombia, de hecho. ¿Sí? No, y ejemplos como, no sé, como Panamá. Panamá, no sé cuántos millones de habitantes tiene, creo que no tiene ni el 20, 30% de lo que tenemos en el país, tiene 80 bancos. Colombia, 17. Permita la competencia, permita que el privado entre, permita, y va a ver que ahí todo lo que quiere que sea derecho, se lo va a poder pagar solo y que se lo paguen. Sí. Sí creo yo que es importante, y acá lo voy a conectar porque esto siempre le dicen, y acá es donde entra la otra mentira que yo decía al comienzo, que es la empatía. Ah, La gente dice que le vale huevo a la gente, porque Sí. no quieren que tengan cosas básicas, o hablan desde el privilegio, es la otra que dicen, ¿no? Como, es que vea dónde están grabando los micrófonos y la gente no puede ni tener un bus para estudiar. Siempre que hablen de eso, nosotros tenemos justamente, para que lo reflexionen, esa alternativa libertaria inicial. Es ese liberalismo clásico que va a decir, venga, ok, entendemos que hay unas necesidades, focalicemos el gasto. No permitamos estas guachafitas de hacer conciertos cada 15 días, de hacer viajes de 100, 200 personas, 800 personas, del despilfarro en publicidad, en estas cosas, sino más bien, venga, focalicemos en lo que realmente hay que hacer. No sé por qué nosotros terminamos avalando que los políticos se vuelvan esos rockstars que rompen guitarras en todos los conciertos y piden un montón de cosas en el camerino. No, venga, focalicémoslo. Reduzcamos la cantidad de ministerios, Ministerio de la Igualdad, ¿para qué? Reduzcamos la cantidad de secretarías. Hay secretarías para todo lo que uno se imagina en una secretaría. Unamos organismos, por ejemplo, todas las IAs, que casi que pueden cumplir la misma función. Miremos cómo podemos hacer un gasto mucho menor que permita el libre mercado y pues que permita suplir esas necesidades de las que está seguramente pensando la persona que le puso el título de derechos. Ok, derechos, pero enfoquemos el gasto hacia las personas más pobres del país. ¿Es el primer paso?
para empezar a generar una economía que crezca, mientras podemos ir recortando cada vez más esos derechos que no son derechos, sino que es que otros estén pagando lo mío o que otros estén pagando lo que yo quiero, porque parte del deseo, además. Y ahí donde está lo equivocado, yo pienso aquí yo he visto muchos debates de gente joven que debate, digamos, a personas con ideas como la tuya o la mía, que dicen, es que no tengo tal. Y una de las cosas es, por ejemplo, que dice, es que nos ponen a explotar mucho, nos ponen a trabajar mucho, nos toca trabajar sábado y domingo, eso sí, nos paga horas extras, pero nos toca trabajar sábado y domingo, pero a nosotros deberíamos tener derecho al descanso. ¿Sí? Ahí yo, por ejemplo, estoy en desacuerdo. ¿Por qué? Una de las primeras premisas es, para poder tener eso, bueno, listo, entonces el sábado y domingo, ¿quién cuida la casa? Sí. O sea, si es el caso, ¿no? El sábado y domingo, ¿quién cocina? Seguro el niño que dice eso, la mamá le hace la comida y le lava los... Sí, o sea, así. Resulta que para nosotros, para la sociedad, desde la tribu hasta este momento, todos nos juntamos para hacer algo. Yo me acuerdo tanto que mi mamá decía, es que tú no entiendes la sociedad. Para que haya esa carretera que está ahí o para que puedas tomar un vaso de agua, alguien tuvo que trabajar, ¿sí? No esto no vale $1. Alguien tuvo que trabajar. Si a ti te costará ir a conseguir ese vaso de agua, ¿cuánto te costaría a ti? Tiempo, Así lo decía a mí, ¿sí? Y yo ahí el sábado y domingo tratando de descansar, ¿sí? No, total. Y mira que en últimas nosotros vamos a decir, venga, a mí no me importan sus decisiones. Haga las decisiones que quieran. Siempre, y por eso hablaba del voluntarismo ahorita y los acuerdos o los contratos de personas. Si no quiere trabajar, los no trabaja. Sí, eso es Pues, es que es su problema. Justamente ahí es donde nosotros vamos a decir, hay que hablar de voluntarismo. Todas las condiciones que una persona acepte, las acepta basado en su necesidad, en su realidad y en su proyecto de vida. Si no quiere esas condiciones, diga no, muchas gracias y salga a buscar otra. Esto acepta para un segundo debate, ¿cierto? Claro que sí. Y ahí sí yo te voy a hacer preguntas mucho más específicas, de ideas, teorías y todo eso, para que pues todo el mundo conozca un poco cómo es el debate, porque pues sí, seguramente lo han escuchado en voz de otras personas o nunca lo han escuchado, pero es interesante escuchar otros puntos de vista, inclusive así no te guste, solo para que te burles de nosotros o porque definitivamente se te abrió la luz y estás diciendo, oh, yo no lo había visto así, amo esto. Entonces, primera cosa, si estás escuchando esto y se te está abriendo un poco el horizonte y quieres aprender más de temas de libertad, del movimiento libertario, ¿qué deben hacer? Además del manual o sea, ¿qué es lo que... Call to action, ¿cuál es? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, la primera invitación que les hago a los que no se han suscrito, que se suscriban, que si tienen preguntas, porque dijeron, no, es que ese Juan Ángel está diciendo mentiras, déjenlo en los comentarios, escriban las preguntas con lo que no están de acuerdo, que eso va a nutrir además esa segunda parte sin duda. Dicho esto, búsquennos o usen nuestra página web, pueden googlear Movimiento Libertario de Colombia y van a encontrar además el manual de introducción al libertarismo. Nos pueden encontrar en X, ya no pierdo la costumbre de decirle Twitter, en Facebook, en Instagram, nos pueden buscar sin ningún problema. Ahí nos encuentran como Movimiento Libertario de Colombia. Si ustedes dicen, venga, es que me gustaría ahondar más en las ideas, nos pueden enviar un mensajito y nosotros sin ningún problema vamos a estar dispuestos no solamente a enviar el material que tengamos, sino obviamente a contestar cualquier pregunta. Yo creo que la invitación más grande que hace el libertarismo es a cuestionarse, a tener un análisis crítico y a cuestionar la estructura que nos han dicho desde pequeños que es la válida, que es un Estado. Así como antes le decían que era el rey, ahora nos dicen que es el Estado. Entonces, cuestiónense. Nuestra invitación es esa. Cuestiónense, sean críticos, no coman cuento y busquen más fuentes, que ahí es donde está justamente la clave para crecer en muchísimos sentidos. ¿Hay reuniones presenciales en Bogotá de ustedes? Nosotros tenemos una reunión al mes, más o menos. Entonces, una vez al mes estamos tratando de hacer estos encuentros. Hace poco tuvimos el encuentro nacional, que este es a final de año. Fueron unas 150 personas presencial acá en el centro de Bogotá. Y bueno, tratamos de hacer este tipo de encuentros seguidos justamente para que puedan llegar y hablar. Incluso si no están de acuerdo con nosotros, siempre bienvenidos. Siempre es mejor todavía, sí. Que sea en el marco Sin ofender de la cordialidad, obviamente. Bienvenidas todas las críticas, argumentos, porque además nosotros nos encanta contrastar ideas porque justamente desde ese análisis crítico es que crecemos. Bueno, yo también me ofrecí acá para la gente que nos sigue, también de la comunidad de SDI. Si quieren hacer reunión virtual, también lo podemos hacer, ¿no? Claro. Sí. Como nos siguen también de otras ciudades y otros países, sí me encantaría, porque yo creo que a muchos lo que le hace falta es como tener unas ideas claras sobre qué nos depara
pues nuestro día a día, ¿no? O sea, porque esto es una decisión de día a día, no es el político que está allá lejos, sino es nuestra acción del día a día que hacemos en el día a día. Sí. Muchísimas gracias. De una, ¿Sí? no, Ok. gracias a ti por la invitación. Gran espacio. Y un saludo a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Suscríbanse, ya saben, ¿no? Tal Sí. cual. Suscríbanse. Chao.